Sí, buenas noches con todos. Bienvenidos el día de hoy a las charlas de mi oficina. Una vez más, vamos a hacer una charla sobre filatelia latinoamericana, sobre la filatelia del Ecuador. Esta vez tenemos el título de la charla para el día de hoy, es El Ecuador Clásico, el camino del montaje desde el Vermeil al Oro Grande, una evolución. Vamos a hablar el día de hoy sobre el montaje que me tomó hacer durante algunos años una colección de sellos clásicos que el día de hoy ya no es de mi propiedad, el día de hoy ha pasado a mejores manos, por decirlo así, pero estoy cumpliendo con una meta que me impuse, que es tratar de enseñar a las nuevas generaciones de filatelistas el conocimiento que adquirí, en este caso en lo que respecta al montaje en exhibiciones internacionales de este capítulo de la filatelia ecuatoriana. Por eso me he tomado la colección de un amigo mío, de un colega que es el nuevo dueño, para presentarla eh, justamente de manera cronológica, cómo es lo que yo empecé exponiéndola en 1982 en una exposición juvenil aquí en la ciudad de Quito, en Ecuador, denominada Quitex 82, en donde pude participar como juvenil. Los primeros sellos que adquirí fueron en 1978 y ya tenía 4 años de haber adquirido algo de sellos de este periodo clásico para mi primera exposición. Ustedes pueden ver aquí el diploma en la parte superior izquierda. Finalmente, el año pasado, 2021, a finales, esta colección tuvo la oportunidad de ganar el Gran Premio Internacional en Río Grande, en Argentina, y obtener por primera vez una medalla de oro grande, que es el objetivo de todo expositor. Posteriormente, los primeros meses de este año, obtuvo la misma medalla de oro grande, con un punto menos, en Londres, 2022. Eh, Justamente, como introducción, quería decirles que esta es una presentación realmente de manera individual. Es una presentación didáctica que está usando mi experiencia personal. No es no es un catálogo a seguir, no es una norma a seguir, rajatabla. Es simplemente un relato puntual de mis experiencias, de mi colección que tuve y de la colección en cuestión. Básicamente, más o menos, quiero mostrarles cómo la colección poco a poco se fue convirtiendo en una exhibición con el paso de los años y cómo las diferentes exposiciones me ayudaron para que los típicos errores de montaje sean corregidos y también para incrementar nuevas técnicas en lo que es la manera de presentar algunos ítems, la manera de resaltar algunos otros y la manera de exponer como más o menos se suele hacer los últimos años de una manera moderna. Básicamente, aquí ustedes pueden ver cómo tengo cómo era la primera página, cómo eran las primeras páginas anteriores en la parte superior izquierda. Esto es una de las exposiciones de los años 90, cómo más o menos yo montaba. Y finalmente en la parte inferior izquierda ustedes pueden ver cómo está una hoja A3, cómo se desarrolló, cómo cambió un poco el sentido, inclusive el tamaño y cómo cambió todo el detalle de la descripción de los sellos y cómo fue creciendo y mutando esta colección. Para obtener una agenda para el día de hoy, para tener un poquito un hilo conductor, he dividido la presentación en capítulos, de acuerdo a más o menos cómo son las reglas de los jurados FIP para la calificación de las colecciones en la categoría tradicional a nivel mundial. Por lo tanto, en capítulo 1 vamos a ver algo de tratamiento de importancia, cómo manejé yo el tratamiento. En el capítulo 2 vamos a ver el conocimiento filatélico, cómo se realizó el conocimiento filatélico, cómo se expuso, cómo se mostró el estudio y cómo más o menos también influyó la investigación personal para el crecimiento de esta exhibición. Capítulo 3 vamos a hacer una revisión de condición y de rareza y el capítulo 4 es capítulo referente a lo que es la presentación. Como ustedes saben, el puntaje en las exposiciones FIP varía mucho. Los primeros te dan mucho más puntaje, los dos primeros capítulos que el tercero y más que nada el cuarto.
pero hay que poner énfasis en todos los capítulos para tratar de no perder puntos en lo que son las posiciones internacionales. Esta es la agenda del día de hoy y entonces continuamos, arrancamos entonces con el capítulo 1, que es tratamiento e importancia. Como ustedes pueden ver, la primera página es sumamente importante para lo que es el tratamiento, ya que le indica al jurado cómo más o menos vamos a tener el hilo conductor de la exposición, cómo vamos a, qué es lo que estamos mostrando, qué es lo que estamos enseñando, a dónde, desde dónde queremos comenzar y a dónde queremos llegar, dónde queremos terminar. Es básicamente una de las partes más importantes de una exposición en la primera página. La primera página obviamente cambió muchísimo, mutó muchísimo desde las primeras veces que yo expuse. A mano izquierda ustedes pueden ver una primera página que yo usé más o menos hace unos 10 años, una exposición, no recuerdo en dónde, pero hace unos 10 años. Y la última, a la derecha, es la última versión de la primera página que se usó para la exposición de London 2022. Como ustedes pueden ver aquí, haciendo un análisis más detallado en lo que hacía yo antes, las primeras páginas, vemos un título grande, imponente, con una fecha hasta 1872. Anteriormente se suponía en el Ecuador que la segunda emisión vino ya en 1872. Los catálogos Iber, catálogos Scott, München nos hablan de lo que es 1872 para la primera estampilla de la segunda emisión. Entonces nos basábamos durante muchos años los coleccionistas de sellos de primera emisión de Ecuador, de clásicos, en esta fecha, 1 de enero de 1872. Posteriormente se fue encontrando artículos de envío de material filatélico de Francia en relación a la segunda emisión y posteriormente se encontraron ya matasellos que cubrían hasta agosto de 1872 la primera emisión y finalmente se encontró un documento en donde clara y tácitamente se demuestra que el 1 de septiembre de 1873 se lanzó la segunda emisión. Entonces, en mis posteriores primeras páginas, esta fecha cambió. En la parte inferior hablo algo del origen de la emisión, el contrato, el diseño, los valores y el proceso de impresión y los usos. Y con un ítem ahí que yo había tenido en la parte inferior derecha. Ahora ustedes pueden ver cómo también hablo de qué voy a mostrar en mis 5 marcos. Como ustedes saben, hasta tener un Raspberry Mail, tú puedes mostrar 5 marcos y luego ya puedes irte a los 8 marcos. Entonces, esta vez yo tenía solamente 5 marcos, de ahí explicaba qué iba a poner en cada uno de los marcos. Este era el estilo antiguo de primera página y este es el estilo que usé este año, ¿no? Un título más grande, ya cambiada la fecha en 1873 y abajo un estudio un poco de geográfico de lo que es mi país en 1865. En la parte izquierda algo del tratamiento, la literatura a la derecha, colecciones que yo estudié y básicamente algo de piezas al centro y un código QR que está muy de moda ahora en cuanto a información para verla en el Internet. Esto lo podemos ver más detallado en este gráfico, en donde en la parte superior, estudiando el sistema postal ecuatoriano, las provincias y más que nada las oficinas postales de la época, nos daba una noción de cuánto más o menos se manejaba en cuanto a correspondencia. Muy importante también era investigar los censos de la época para en base a eso saber cuán ciudad era más importante en cuanto a población, ya que esto nos daba un porcentaje mayor de gente letrada que podía escribir y recibir cartas. O sea, en aquel entonces tenemos una clasificación de ciudades grandes que van desde 24.000 hasta 122.000 habitantes, notando que Guayaquil tenía 24.000 habitantes de esa época, Riobamba 122.000, que estaba en el centro del país. Quito 94.000, lo cual ha cambiado ahora muchísimo, ¿no? Eso es justamente el año 1865. Las ciudades medianas hacían también de los 23.000 a los 1.200 personas y ciudades, pueblos sumamente pequeños que tenían apenas 400 habitantes hasta 1.000 habitantes, tenían también correspondencia ya estafetas postales de 1865, 1868, 72, 73 en aquella época. Cabe agregar que puede haber sido que hayan sido centros en donde recibían también comunicaciones desde otras ciudades aledañas, pueblos aledaños, y que por eso gozaban de tener una oficina postal.
pero realmente hay ciudades pequeñas como Guantanamá, en la frontera con Perú, Sosoranga, también al sur, habitantes muy pocos que ya manejaban de una u otra manera el periodo de una oficina postal. Muchas de estas oficinas postales abrieron y, pues, casi inmediatamente cerraron. Entonces es importante saber en dónde se manejó la primera emisión para poder tratar de conseguir material de cada una de estas ciudades. Finalmente, la población total bordeaba el millón de habitantes en el año 73, con un área de 567.000 kilómetros cuadrados, lo cual es bastante mayor de los kilómetros que tenemos ahora en el país. En la parte izquierda de la primera hoja hablamos un poquito del tratamiento y del desarrollo de la exposición. Entonces acá hablamos de cómo vamos a dividir la misma. La misma fue dividida en 4 colores. Esto desde el primer momento no era así. Mis primeras exposiciones estaban todas realizadas en base a cronología. Estaban mezclados los colores y simplemente se trataba de dividir los sellos debido a los matasellos cronológicos. Pero posteriormente yo hice la división en cuanto a valores, dividiendo el medio real, el un real, los dos un reales y el 4 reales en 4 colores, en los 8 años y 8 meses que se usó esta serie. Esto también fue motivo de discusión, de presentar los 4 sellos o presentarlos solamente los 3 primeros, ya que el contrato para el cuarto sello es un contrato posterior y el cuarto sello fue emitido un año más tarde. Entonces, esto es importante recalcar en el tratamiento de la colección, si yo estoy mostrando los 4 sellos como un todo o solamente los 3 sellos. En mi caso van los 4 sellos. Y luego cada uno de los valores fue dividido cronológicamente tratando de ponerlo más, de más antiguo a más moderno en relación a la claridad y nitidez de la impresión. Dividiendo los colores, dividiendo los papeles. Posteriormente se inició en los últimos 5 o 6 años un estudio de las fallas en la plancha, cuando empezaron a aparecer en venta las planas, cuando se pudo conseguir planas, empezamos a hacer un estudio inédito de lo que es cada uno de los sellos, de los clichés de cada uno de los colores. Algo se había manejado en lo que es el verde y el amarillo, pero lo que es el rojo es un estudio inédito que se hizo por primera vez en la última exposición para Londres. Justamente también se hizo un poco de investigación de tarifas de lo que es los sobres al exterior y los sobres internos. Esto se explica en la primera página. También se menciona algo de la literatura estudiada. Tomé yo también un poco de las colecciones que estudié, de las colecciones existentes anteriormente sobre el tema, alrededor de 15, 20 colecciones también puse aquí. Y en base a los artículos, catálogos que he podido escribir de estas cosas, puse aquí para que los jurados tengan idea de un poquito la investigación que se ha realizado. Como ya fue el año 2022, la última presentación, ya tuve la oportunidad de poner también sobre mi oficina, sobre justamente las charlas que hacen ustedes, que hacemos nosotros, que hacemos todos. Y básicamente lo que atañe a esta colección ya fue mencionado en la primera página para que la gente a través de este código QR pueda, dentro de exposición, escanearlo y revisar las conferencias relativas a lo que es esta primera emisión. También se habla algo de los contratos en relación al productor, los contratos encontrados, el precio de los mismos, y se menciona cómo va a ser descrita la rareza y cómo va a ser descrito la investigación personal del tema. Pasando ya a otra cosa, justamente hay un dilema, no tanto un dilema, sino una discusión, se puede decir a veces, por el tema de poner o no poner piezas en la primera página. Hay jurados en donde prefieren que no existan piezas en la primera página, hay jurados que piensan que debe haber piezas. En mi caso, yo puse las piezas, puse el origen de la emisión, de dónde vienen, el medio real y el un real, de dónde vienen el 4 reales, y algo de pruebas y justamente la diferencia de las reimpresiones posteriores que hizo Río de Neira y de las pruebas, pensé que eran lo más importante de resaltar para un principio y un final en relación a lo que es la emisión. Justamente sí se hizo un poco de pruebas.
Básicamente, lo importante ahora, luego de la primera página, es hacer un buen plan de seguimiento de lo que tú dices en la primera página. En base a eso, el plan del tratamiento yo lo puse en la cabecera de cada una de las hojas. Las hojas que yo monté fue en todo en formato A3 y en la cabecera yo fui completando de esta manera una especie de índice para que el jurado, al ver la parte superior, ya le va dando seguimiento de la idea, arrancando en 1865 con 4 páginas con generalidades y luego ya dividiéndolo por periodos. Yo dividí 4 periodos en base a lo que es la claridad, como les dije anteriormente, nitidez de impresión, y los periodos están justamente en la parte derecha y en la parte izquierda está en este caso el medio del azul, y en el centro está el título, el subtítulo de lo que yo voy mostrando. Así realicé yo cada uno de los colores. Esto era lo más complicado, lo más difícil en las primeras 5 exposiciones, por decirlo así, porque tenía mucha confusión con el tema de historia postal, con el tema de las cancelaciones. Me basaba mucho en lo que son, dividía yo las cancelaciones, todas las cancelaciones de manuscritas por un lado, luego venían las CDS, luego las francesas, y hacía un poco una especie de mezcla entre historia postal y tradicional. Esta colección es totalmente tradicional, entonces se basa más en lo que son las impresiones, los printers, las entregas del impresor. Y también no tomaba yo mucho en cuenta antes que habían oficinas que se abrían en 1971, cerraban el 71 mismo, o había en el 72, cerraban el 73, y tenían sellos de un cuarto periodo, ya no muy claros, no muy nítidos, pero estaban matasellados manuscritos, y entonces yo los ponía en las primeras páginas, todos los manuscritos estaban mezclados. Entonces, luego de hacer una investigación más profunda, ya fui clasificando por emisión, por entregas de los tirajes del productor, del impresor al gobierno, y no tanto por manera de ser matasellado el sello, ¿no? Manuscrito o CDs, sino más bien en los años en que más o menos se fue investigando a qué periodo pertenecía cada sello. Esto ayudó muchísimo en lo que es el tema del tratamiento. No apoyarse mucho en lo que son los matasellos, que eso es más historia postal, sino en lo que es más las emisiones puestas a la venta por el gobierno para la utilización de los clientes en lo que respecta al uso de los sellos. En base a eso, pude ya contar la historia, clasificando los papeles, los colores, como les decía, y es importante también una cosa que ahora últimamente se está dando, que es darle un cierre a lo que es tu historia dentro del tratamiento. Un cierre importante es justamente mostrar una estampilla de la siguiente emisión, una estampilla que sustituye a la que tú estás desarrollando durante todas tus páginas en el marco. En este caso, en lo que es el azul, ahí pueden ver cómo ahora yo, en el final, en el cierre, hago una pequeña información de la siguiente emisión y pongo un sello de la siguiente emisión para que darle un cierre fuerte a lo que es la historia. De la misma manera, con el amarillo, justamente las últimas emisiones, ahí podemos ver que tenemos un mataseo del 19 de agosto del 73, prácticamente a dos semanas del cierre de esta emisión, una pieza que cierra ya lo que es el marco de los amarillos y los verdes, y tenemos también que esta pieza es la que cierra el marco de los rojos, que es un peso. El un peso era el valor que sustituyó al 4 reales, en este caso eran de 8 reales, que cada uno un peso valía 8 reales, pero era la estampilla que se emitió en 1873 de la segunda emisión. Entonces la historia hilvanada desde el principio con los colores cronológicamente, ayudado por las cancelaciones y ayudado por la nitidez de su emisión, termina cerrando la historia con un sello de la siguiente emisión. Eso es básicamente lo que es el tratamiento que últimamente he estado usando. Pasamos ahora al capítulo 2, en donde vemos algo de conocimiento filatélico, estudio e investigación personal. Dentro de lo que es la investigación personal es importante la página de la sinopsis, que la sinopsis es la página en donde uno escribe
más o menos de una manera informal, por decirlo así, cómo es la historia de la colección, qué, 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 qué pedigrí tiene la colección, cuál es el currículum vitae, cuál es la historia de la colección en cuanto a exhibiciones, cuál es el performance, cuál es su desarrollo, cuántos años tiene creada. Esto es una página que no va en lo que es la exposición, esto es una página que se envía por correo al jurado, sencillamente para que el jurado, en algunos casos pertenece a otros países, pertenece a otros continentes, tenga una idea de lo que va a ver. Obviamente la sinopsis puede ser de una o dos páginas y es importante incluir un poquito la historia de lo que es la colección, sin darle mucha redundancia, tratando de hacer una especie de telegrama. Básicamente, la sinopsis yo la empecé a hacer hace dos o tres exposiciones, por decirlo así, o cuatro quizás. Estamos hablando del año 2018 para acá, desde Chile me parece. Mm, Anteriormente no hacía yo sinopsis. Creo que esto debe ser clasificado dentro de lo que es la investigación personal. Por eso le puse en el capítulo 2. Una cosa también importante para que tú tengas mucha formación en cuanto a lo que es los materiales, el material que te falta, el material que tienes, es estudiar los catálogos de venta. Esto antes no desechaba yo los catálogos de venta, simplemente no los tenía en cuenta, pero últimamente es importante irlos coleccionando, irlos guardando y fueron de mucha ayuda para darle seguimiento sobre todo que son los a los ítems originales, a los estampillas originales. Dentro de los catálogos antiguos uno puede ver que ya las cartas se iban vendiendo y les va a dar seguimiento a manos de quien han quedado cuando ya tú deseas irlos adquiriendo para poderle dar el seguimiento. Consultar Wikipedia también es otra cosa muy importante. Dentro de lo que es las primeras exposiciones tenía yo algunos sobres por decirlo así, por un ejemplo, por citarles un ejemplo, tenía yo algunos sobres de la población de La Esperanza. Justamente ustedes pueden ver en el sobre y dice el Cantón de la Esperanza. Y dentro de una de las exposiciones había visto yo que uno de los colegas expositores ponía que es un poblado cerca de Esmeraldas. Obviamente yo pensé que era así por no investigar y en un par de exposiciones puse lo mismo, pero luego se nos ocurrió mirar en Wikipedia y resulta que La Esperanza fue un poblado que nació por un terremoto. Entonces cambió ya toda la historia. Y básicamente es muy importante esto de la Wikipedia. Esto hace unos años empecé yo a consultar cada cosa de lo que es cada carta, cada dirección, cada persona, cada tema de lo que son las cartas del clásico. Ayuda mucho esto. En temas de gráficos y tablas, justamente mi opinión es que deben ser limitados. En principio, los gráficos míos eran excesivos, eran prácticamente ilimitados. Me gustaba mucho utilizar el Excel y poner el Excel, pero básicamente debemos ser muy limitados en los gráficos. Justamente este gráfico de este Excel es para explicar cómo las impresiones en ambos lados del error de 4 reales, en un color café oscuro un lado y rojo en el otro, cómo al doblar la hoja la posición 1 termina en la posición 13 y sucesivamente. En este caso es importante usar este tipo de gráficos. Estos gráficos yo los empecé a aplicar alrededor de hace 6 años. Eh, Este es justamente como yo, dentro de otro tipo de temas, me he ido imponiendo objetivos, preferible inéditos. En el caso de lo que es la plana, anteriormente yo mostraba, como ustedes ven a la mano izquierda, la plana de 84 clichés, 84 objetos del medio del azul. Tenía algún conocimiento de algunos errores en la misma, entonces ponía en la parte superior una numerología y abajo a la izquierda, y abajo ponía los sellos con su respectivo número, pero sin más. Eso cambió y ahora he presentado de esta manera, dividiendo en cuatro, en cuatro partes la plana y especificando cada uno de los errores de acuerdo a los números en 4 sellos. El mismo sello estándar lo uso para poner los errores de cada uno de los espacios, de los motivos. Por ejemplo, el cuadrante izquierdo, que maneja los sellos del 1 al 6, 13, 18, 25, 30, 342,
Tiene a la derecha justamente la descripción de qué errores hay y justamente te va diciendo en dónde puedes tú encontrar esos errores, en qué parte del sello está. La misma manera en el amarillo. En el amarillo, como la plana es vertical, se dividió en tres partes horizontalmente y justamente de la misma manera se ha ido describiendo lo que es cada uno de los errores. Esta técnica obviamente la aprendí viajando en exposiciones de un querido amigo que está mirando justamente ahorita esta, esta exposición y me transmitió el conocimiento y en base a eso yo cambié totalmente la manera de describir lo que son las planas. Por otro lado, los primeros 20 y 30 años de exposiciones no existían planas en el mercado, los últimos años pudieron ser adquiridas. Aquí vemos en amarillo cómo se pone cómo he puesto ya lo que es los errores de cliché para que cada uno pueda ir buscando sus estampillas dónde está el error. Otra parte importante, pasando a lo que es el estudio, es estudiar los manuales de los jurados, estudiar las reglas para no incurrir en errores y para tratar de sacar un puntaje justo. Las tarifas es muy importante estudiarlas, es una cosa que antes yo no hacía para nada. Hemos aprendido muchísimo ahora en la oficina, hemos aprendido muchísimo con las charlas de historiadores postales, sobre todo lo que son los sobres transatlánticos, sobre todo lo que son las cartas multadas al ingreso, las tarifas de intercambio y cómo más o menos el porqué de los sellos que están pagando la tarifa interna y el porqué de los diferentes matasellos, ya sea de Guayaquil o de ingreso tránsito a Panamá o ingreso a Europa. Básicamente nos ha ayudado muchísimo estas charlas de la oficina, lo cual ya en los últimos años he incluido yo bastante en lo que es respecto a los sobres. Para pasar al capítulo 3, hablar un poquito de condición y rareza. Eh, Anteriormente es importante resaltar las piezas raras y si es que es en una sola página mejor o si no en un espacio de una página. Para mí ahora se volvió complicado último porque yo estoy haciendo todo en A3, entonces es muy difícil que una sola página maneje un solo ítem, por más raro que este sea. Como yo manejaba anteriormente, era como ustedes pueden ver a la izquierda, en una página 4 yo ponía en este caso un sobre muy raro porque tiene dos colores, el verde y el amarillo, en un franqueo mixto, es la manera que yo manejaba anteriormente. Y ahora es esta manera como ustedes ven esta metamorfosis que ha ocurrido. Entonces tengo ya una copia en determinado porcentaje de la parte de interna, donde está a dónde va el destinatario. Generalmente tenemos también un sello de recepción en la parte de atrás del tránsito, en este caso el de Lima, que está reproducido en la parte derecha, antes no lo hacía, y ahora también hemos agregado el código QR donde pueden revisar en alguna charla de mi oficina respecto a esos colores, cuántos existen y cómo se dio. También, como ustedes pueden ver, los títulos cambiaron y pueden ustedes apreciar la diferencia de uno y otra cosa. Eh, Como les manifesté, ahora está todo en A3, entonces en esta página yo he manejado los temas de limitación de la página en cuanto a su tamaño. Es una cosa muy delicada, a veces es complicado, pero he logrado manejar un poco de esta manera lo que son el verde y el amarillo. En la parte izquierda, hacer una muestra de los errores de cliché en determinada posición, tanto de un color como el otro, tanto a la izquierda como a la derecha, minimizando la hoja y en cambio arreglando un poco más al centro, agrandando un poco más al centro para que poder mostrar la pieza importante que es lo que les manifesté hace un momento. Existe también una pregunta interesante que cómo responder a la cantidad de sellos que existen o a la cantidad de piezas que existen. Entonces eso es con una investigación. Ahora existen muchísima tecnología para investigar y ya hay muchísimos catálogos, están en internet y también existen censos de lo que en las exposiciones que uno ve. Antes no se sabía mucho
y ya podemos investigar eso. Entonces, en base a eso, es importante hacer una investigación de lo que son los bisectadas. Las bisectadas de 4 reales en sobre son muy raras. Se pensaba que habían 100, se pensaban que habían muchos catálogos comerciales te decían que hay solo 5, que hay solo 3, y en algunos artículos se decía que hay 100. Entonces me puse manos a la obra y durante 3 o 4 años pudimos visualizar y pudimos investigar exactamente cuántas hay, determinando que hay 23 a Perú, 2 a Chile, y los recipientes o a las personas a las que llegó las cartas están a la derecha, que son Manuel Chávez, Manuel Castresana, Tomás La Chambre, que son correspondencias que ustedes conocen, correspondencias famosas, José Cerveró y Teodoro Warner para lo que es Chile. Asimismo, podemos ver la ciudad, el destino y Isla de Arequipa, con 5 cartas, Lima 18, Valparaíso, dando un total de 25 cartas. Esta investigación es importante usar este cuadro para que los jurados puedan ver que tú has ido más allá y has investigado. ¿Cómo queda en la página finalmente? Queda así, ¿no? Entonces pueden ver arriba los sellos bisectados, sobres marítimos, 4 sobres, las posibilidades de bisecación, como dicen ahora, y abajo está el cuadro en Excel de el inventario que les mostré hace un momento. Entonces sí podemos manejar a veces todavía Excel y todavía en cuadros de investigación mostrándolo de esta manera. Esto ni siquiera tenía en las primeros años de exposiciones, ni siquiera estaba cerca de poder mostrar una cosa así. El capítulo 4 es la presentación. Si bien es cierto, la presentación te da apenas 5 puntos, pero estos son los 5 puntos que dependen de tu trabajo, no de tu bolsillo. Así que es importante que le dediques mucha atención, mucho tiempo a lo que es la presentación. Arrancamos con hablar un poquito de los tamaños, los tipos de letras. Tienes que tú escoger, en mi caso yo escogí el Century Gothic en 12 para los encabezados de cada página, para lo que es las historias que pasan a continuación del encabezado, que son el relato, Century Gothic 10, para lo que es la descripción ya filatélica de cada pieza, el Century Gothic 8. Esto es importante que sea siempre estándar, ya que las colecciones a veces no son hechas en una misma semana, sino en varios meses, y cuando tú retomas, luego de un tiempo, en las vacaciones, a veces cambias las letras y entonces no, eso no debe ser así. Es muy importante definir un tamaño y tipo de letra estándar. Las descripciones pueden ir debajo, pueden ir encima, eso no hay problema. Y cómo resaltar los errores de la plancha. Ustedes pueden ver la parte izquierda, proceso de manufactura, cómo ponía yo anteriormente los colores. Y simplemente ponía los cuadrados y ponía Selection of Min Stamps. Entonces, ahora eso de las primeras exposiciones, ahora las últimas exposiciones, podemos ver que tenemos inclusive un subtítulo en el Right Reference con bicolor con amarillo. Tenemos abajo una descripción, aparte del subtítulo, y tenemos un estudio más profundo de la pieza, no solamente el fragmento, el color de los sellos, sino también hablamos de que hay aparte del cancelador de Guayaquil, hay un cancelador interesante de Lima que fue puesto a la llegada, ¿no? Entonces sacamos más el jugo de la pieza con más información, poniendo más información detallada. En la parte derecha ustedes pueden ver cómo últimamente se estuvieron mostrando los play flows o las fallas de plancha con el agrandamiento bastante amplio de lo que es el ángulo de hoja a la derecha. Ustedes pueden ver en la posición 90 y alargándole para que ustedes puedan ver más de manera mejor el corte en el ángulo inferior derecho. Eh, de cuántas veces se tuvo que remontar, me preguntan muchas veces para mejorar. Bueno, yo pienso que no solamente se remontó para cada exposición, sino dentro de los lapsos de cada exposición se remontaba 2 o 3 veces. O sea, podemos hablar de unos 30 remontadas con papel y con protectores, y de lo que son oficiales para exponer alrededor de unas 9 remontadas en esta época, y unas 30 remontadas en los 42 años de coleccionar esta colección. Aquí tenemos también cómo era al principio, mano izquierda, ustedes pueden ver Quito Pacífico Sur 2012, Corea 2014,
Chile 2018 y cómo fue mutando hasta Londres 2022, en donde ya usando la 3 también separamos para coger dos temas, dos colores en este caso. En el un caso teníamos más material que en el otro, entonces podíamos con el A3, con esas líneas intermedias, irnos moviendo, irnos manejando de una forma más cómoda. Lo que respecta a los formatos también, ustedes pueden ver a la derecha cómo era el formato como yo mostraba antes, una estampilla con un CDS circular, con un matasello circular, simplemente decía el título y finalmente abajo la fecha. A parte izquierda, ¿cómo va ahora? O sea, va con un copyright porque hay un catálogo de por medio que ya marca este matasello como C7, entonces esa C de copyright ya indica al jurado que todo hecho no solo una investigación, sino has hecho una publicación literaria. Te indica la ciudad, te hace una copia del matasello en general, no del que está ahí, sino en general, y te habla de la fecha de la estampilla y te da el color. El color antes yo no lo incluía. Básicamente el marco es ahora gris, de lo que antes era negro, y esto es el formato que se cambió últimamente. ¿Cómo exponer la parte de atrás del sello? También es interesante. Hay que hacer un scan y hay que avisar que es un porcentaje de la parte en foto, de la parte de atrás y el por qué estás mostrando. En este caso, esta es una estampilla casi negra por el lado frontal y el lado de la parte trasera es totalmente blanca, lo cual llama la atención. Y entonces es cómo se exponen las partes traseras de los sellos y los dosores. ¿Cómo exponer filigranas? Tenemos la suerte de en Ecuador tener filigranas en la primera emisión, entonces la manera que expongo ahora es así. Le pongo en la letra cómo está el uno, el 2, los tres sellos que tenía, y en cambio la manera como exponía antes era como ustedes pueden ver acá. Paper Watermarker y básicamente solamente hacía un recorte de palabras Roland Ferrez, de hecho en Word, y ponía en dónde, en qué posiciones estaban los sellos, pero no ponía como en la parte derecha, últimamente en donde se hace la reproducción prácticamente de la letra del filigrana, 1, 2 y 3 ustedes pueden ver, luego la posición y luego una foto a trasluz de un sobre con las letras para que el público pueda ver de dónde salen las letras y cómo son realmente las letras. Esto ustedes, es una manera de mostrar cómo he mostrado yo las filigranas, cómo mostraba antes, cómo las he mostrado ahora. Hay cosas pequeñas también que es importante hacerlas notar. Ahora con las descripciones, en la parte izquierda ustedes pueden ver un único sello de Sosoranga manuscrito, en donde no solamente pongo de dónde es el sello, sino que pongo cuántas existen. Pongo también la posición, que antes no tenía yo muy claras las posiciones, ahora se puede saber ya prácticamente todas las posiciones y podemos poner también a quién pertenecía la pieza. Esto también es muy discutible y esto también hay gente que le gusta que poner, hay jurados que les gusta que pongas, que hay jurados que no les gusta que pongan, pero yo pienso que sí es importante para que la persona que encontró esta pieza, que la halló, quede algo de reconocimiento a la misma, ¿no? Pienso que si es que es un ítem raro, no estaría de más poner su nombre ahí. Yo por lo menos, lo personal, me gusta poner. Lo que son fraudes, lo que son fraudes al fisco, donde se rehusaron estampillas, hay muy pocas en el Ecuador, hay una o dos sueltas y en sobres me parece que hay uno o dos, este es uno de ellos, en donde un sello de un real verde fue ya usado y que está siendo reutilizado. Este tipo de cosas son cosas que son importantes recalcarlas en lo que es la descripción y que no son tampoco muy comunes. Entonces, esto siempre es importante recalcarle al jurado. En el tema de las reproducciones de cancelaciones, inicialmente me fascinaba hacer la reproducción completa y el mismo color de lo que es la cancelación, ya que como les mencioné anteriormente, me basaba mucho en un libro de Jorge Ayora en donde le daba mucho énfasis a las cancelaciones. Entonces, esta era mi manera de mostrar las cancelaciones anteriormente.
Eh, También de las fotocopias en la parte posterior, que si son legales o no son legales. En el caso de este sobre transatlántico, se ha hecho el día a día de lo que es el trayecto, del día 1 al día 44, por donde fue pasando, y con la respectiva fotocopia en la parte superior de la historia de todo este trayecto. En este caso sí se puede hacer las fotocopias sin ningún problema. Obviamente antes yo no usaba esta técnica. Lo que son los textos, lo que es importante para la presentación, diferenciar los textos, diferenciar no solamente los tamaños, sino los textos en sí. En realidad lo que son los headlines, o sea, los títulos de arriba, yo uso a parte izquierda lo que es el sello, qué sello es, a parte derecha decir qué periodo pertenece, luego me voy con el tema de si es que es el título, el subtítulo, luego viene el texto de lo que va a ir abajo, y todo lo que es rareza lo pongo en rojo, y todo lo que es investigación personal lo pongo en azul. Uso los textos en colores para diferenciar esto. Esto también ayuda mucho al jurado en ver si tienes de investigación personal, ver si denotas rareza y ver cómo tú te manejas con los títulos subtítulos. Esto yo antes no lo hacía, manejaba todo en color negro. Lo que respecta a temas históricos, a veces caemos mucho en salinos del tema filatélico para entrar al tema histórico. Justamente nosotros teníamos un presidente que se llamaba Juan José Flores, y él, él tenía una hacienda que se llamaba La Elvira. Él básicamente cuando se retiró, hubo un tema con la hacienda La Elvira que le querían quitar a los herederos de esta hacienda Elvira, el gobierno. Y obviamente el tema histórico ecuatoriano, esta hacienda Elvira es muy famosa, y cuando yo conseguí este sobre para Juan José Flores, eh, que era el hijo del presidente, se llamaba de la misma manera, entonces él estaba en la Elvira en esta época, en este año, y obviamente salté como loco y le puse como 2 páginas de historia de la Elvira en mis primeras presentaciones, e inclusive tenía hasta la foto del papá a la izquierda, la foto del hijo a la derecha. Entonces me lancé mucho el tema histórico. Obviamente en lo posterior ya le di más importancia al estampilla, que en este caso el Prussian Blue, que es muy raro, que es una de las últimas impresiones a partir del año 70, luego el tercer contrato, en donde al parecer limpiaron inclusive la plancha y dieron una nitidez muy adecuada a la estampilla. Entonces me centré más en la importancia y reduje bastante la historia, inclusive todavía se puede reducir más, ustedes pueden ver, pero ya agregué 2 ítems a la mano derecha, ¿no? 2 bloques de 4 similares a la estampilla que está ahí. Entonces no hay que salirse mucho del material filatélico, entrar mucho en la historia, que a veces nos vamos mucho con mapas y mucho con historia y nos salimos del tema filatélico. Hay diferentes técnicas también en el montaje para lo que son la presentación de imágenes que no son, de ítems que no son estándares. Por ejemplo, todos estos sobres, todas estas plicas judiciales fueron encontradas por el señor Lorenzo Sá, y originalmente venían en esa manera, con el juicio completo, como ustedes pueden ver, cosido. Y básicamente el 98-99% de las piezas fueron despegadas, y que son los que ahora mostramos. Yo tuve la oportunidad de conseguir esta en Buenos Aires y era sumamente pesada porque tiene alrededor de 48 hojas y no sabía cómo mostrarla. Entonces me enseñaron, aprendí cómo mostrarla, aperturando la parte superior y haciéndole una especie de ventana para ir mostrándola y no dañarla. Entonces, este tipo de técnicas muy comunes en lo que son las colecciones temáticas, también en tradicional es importante saberlas aplicar. En este caso, los últimos 2 o 3 años empecé a aplicarlas yo. Una cosa de las más difíciles es admitir los errores y no dejarse vencer por las malas calificaciones en los primeros años. Para mí esto era muy difícil en los primeros años. Obviamente saltábamos en cólera cuando no sacábamos lo que queríamos, pero después nos dimos cuenta que realmente los jurados tenían razón, que estábamos cometiendo muchos errores. Entonces hay que ser realísticos cuando tú buscas una medalla. Pensar que lo fácil es el tratamiento, porque ya depende de ti, depende de cuán buena sea tu historia, depende del libro que tú escribas, de
cuán bueno sea tu relato, y también lo que es, por ejemplo, la presentación. La presentación depende de tu trabajo, depende de cuán, cuán limpio sea todo, cuán todo cuadre, todo sea metódico, y eso implica tiempo, tiempo y tiempo, ¿no? Estas cosas como lo que son presentación y tratamiento son mucho tiempo. Lo que también implica mucho tiempo es el estudio, ¿no? El estudio y el research, la investigación, implica mucho tiempo, y también puedes tú llegar a casi un máximo en base a eso. Lo difícil es el estado y la rareza, porque la rareza ya depende mucho de los bienes capitales, depende mucho de las finanzas que manejas. Hay piezas que son prácticamente imposibles de conseguir porque son únicas, y todo depende ya no de tu tiempo, sino ya de los recursos financieros. Entonces ya es un poco sale del control de cada coleccionista. Y la importancia, que ya es un poco casi imposible de influenciar, porque la importancia, los jurados te la califican ya mucho por país también. Entonces ya vas a llegar a un límite en donde no puedes hacer más, ni si tengas tiempo, ni si tengas recursos. Entonces tienes que trabajar en lo que es tratamiento, lo que es presentación, lo que es investigación, muchísimo, y posteriormente, de ser posible, en lo que es financiamiento, para no tratar de crecer hasta el large goal, el 95, sino tratar ya ir desde arriba, desde el 100, ir pensando en qué sitios vas a perder puntos. Vas a perder un punto en importancia, lo vas a perder. Puedes perder un punto en rareza, otro punto en tratamiento, y quizás unos 4 puntos de intentar perder máximo para poder lograr tu medalla de oro grande, que es el objetivo de todo expositor. Finalmente, quisiera hacer unos reconocimientos a los expositores colegas que, sin que se den cuenta, me ayudaron muchísimo, ya que yo estudié mucho sus colecciones. Pablo Rey en tratamiento me ayudó mucho, Walter Ritz, que mencioné hace un momento, en los Play Floss. Aprendí muchísimo de su gran colección de Uruguay. Álvaro Castro Harrigan me enseñó mucho su dedicación y empeño en los temas de Costa Rica. Evin Lund, la descripción de los sellos en su colección de Ecuador, ganadora de oro. Y bueno, los primeros años Julio César Ponce me animaba mucho por las depresiones en que caía, por los bajos puntajes que adquiría en lo que es lucha y perseverancia. Y reconozco también a Melvin Hoyos, que me ayudó bastante en los últimos años sobre la historia del Ecuador, para encajar un poco más historia de lo que es mi colección. Quisiera agradecer también a los coleccionistas de Ecuador clásico, como Lorenzo Saque, Klugman, Evin Lund y Hugo Gogel. Trabajaron mucho y han vendido ese material, que pasó a formar parte, muchos de ese material, de esta colección que, como les digo, y ahora ya no es mía. También gracias a Vázquez, Diego Vázquez, Melvin Hoyos, Mel Naranjo, Pablo Pérez, Francisco Bucalón, en especial a Guillermo Ray, que nos está viendo esta charla, que tiene un objetivo tremendo, que busca la excelencia en este campo de los clásicos del Ecuador, que es más allá de la exposición. Ojalá le vaya bien en su objetivo. Finalmente, los jueces, que siempre me ayudaron dándome el feedback, la retroalimentación, que es importantísimo, que le recomiendo a todo expositor siempre acudir a la retroalimentación. Alexander Sergeyevich Ilushin, que me ayudó, es un jurado ruso que ha fallecido, me ayudó mucho en Brasil. Brian Murhaus en Corea 2014, Roberto García Lima con sus conocimientos él es argentino, me ayudó mucho en Chile 2018. Aldo Sabamé, como siempre, con sus conocimientos en Argentina ahorita, cuando la colección ganó el Gran Award de la exposición internacional. Y Diego Vázquez, que me llevó la colección a Londres del 2022. Y también a Peter Subadhol, que fue mi profesor de Fellowship en Taiwán, ayudó muchísimo con varios conceptos de montaje. Todos estos tips, todas estas posiciones que he mencionado, las he sacado de este libro, que es de Pat Wolf y Steven Swillinger, que me lo regaló Carlitos Vergara. Quisiera agradecerle también, y les recomiendo este libro para todos aquellos que quieran exponer. Eso es básicamente lo que les quería decir. Muchas gracias por haber venido. Estoy a las órdenes para cualquier pregunta. Muy bien, Paul. Gracias, Paul. Gracias. Interesante. Preguntas para Paul, preguntas o comentarios.
Yo tengo un comentario que no me había dado cuenta. Hablabas ahí en una de las páginas de un terremoto que fue el 16 de agosto de 1868. Yo no sabía de ese terremoto porque hubo un terremoto que destruyó el sur del Perú en esa época el 13 de agosto. El terremoto que destruyó Arica, Iquique, toda esa parte. O sea, se movieron las placas tectónicas y 3 días más tarde lo tuvieron al norte. Lo interesante sería ver si hubo algún otro después en esos días en algún otro lugar. Sí, súper interesante eso. Nosotros estábamos buscando desadores de ese tema y con Diego Vasco un día le digo, oye Diego, pero ¿dónde queda esto de la Esperanza? Porque uno va siempre a Esmeraldas y no pasa por la Esperanza. Me dice, no, no tengo ni idea. Entonces me meto a Wikipedia y luego le llamo y le digo, oye Diego, esto no queda en Ibarra. Y luego empezamos a buscar y básicamente encontramos que había sido... Esto destruyó la ciudad de Ibarra. Prácticamente toda la ciudad fue destruida y se movió, abrieron un nuevo pueblo y Sí. después cuando se empezó a reconstruir ya este pueblo desapareció porque ahora no, que yo sepa, no existe la esperanza. Quedaron solo los sobres. ¿De qué intensidad fue ese terremoto? Porque el Uf, del sur también destruyó Arica, destruyó Ica, a Iquique, todo eso. debe haber sido muy fuerte, hermano, porque hubo 9 ya, muchísimos muertos, sí. más para investigar ahí. Miguel, Bueno, primero, Paul, felicitaciones, hermosa la colección y veo que la trabajaste muchísimo. Y como vos decís, y eso me parece que muchos expositores tienen que aprender que una colección no se arma de un día para el otro, sino que se va trabajando a lo largo del tiempo y se va mejorando para lograr el objetivo que uno quiere lograr, ¿no? Creo que tu charla en ese sentido es un muy buen ejemplo. Te quería preguntar porque me llamó la atención y la verdad que me gustó que hayas relacionado en la presentación los sellos de Ecuador con uno de Grecia y uno de México. Y me gustaría saber cuál es esa relación. ¿Por qué los relacionaste de esa manera? Bueno, básicamente el productor copió, ¿no? Copió las grecas, copió la parte exterior y copió prácticamente todo a excepción del escudo central en lo que respecta al medio real y el un real. Todo eso viene de Grecia, de 1862, la estampilla de Grecia. Y la estampilla 4 reales roja fue copiado del ornamento exterior completamente, a excepción del centro, en el Hidalgo, fue sustituido por el cóndor ecuatoriano y básicamente la viñeta del precio, del valor, se sacó el peso y se puso el 4 reales, pero son de ahí que nacen estas dos diferentes, por decirlo así, presentaciones, ¿no? Ah, perfecto, muchas gracias. Gracias, Miguel. Ah, Diego. Ah, felicitaciones, Pablo, por la charla. He sido testigo de los varios remontajes de la colección. Ya cuando decía, ya está, 2 meses después otra vez remontaba por. Pero felicitaciones, un arduo trabajo. No, Ahí gracias, solo Diego, tu ayuda también, muy útil. sí, una última acotación. La Esperanza es parroquia urbana ahora de Ibarra, o sea, no está tan alejada. Antes, obviamente, estaba separado, pero ahora es parte de la ciudad. Gracias, Diego. Mauricio. Paul, felicidades, muy interesante la charla. Tuve la oportunidad de ver tu colección tanto en Río Grande como en Londres. Hay un micrófono, gracias. Y muy interesante todo lo que nos dijiste. Y concuerdo contigo con lo del montaje y remontaje, o sea, incluso no necesariamente para una exposición. El momento que uno consigue una pieza, lo ideal es llevarla montando, si no, eso después se acumula y viene la exposición y uno está en la madrugada queriendo montar piezas y no le da el tiempo. Solo hay una cosa que tú mencionaste, es que está, en mi opinión, como a mí no me gusta usar Wikipedia como referencia, porque Wikipedia es muy manipulable. Entonces no todo lo que aparece en Wikipedia al final resulta ser cierto. Sirve como una guía, pero no lo usaría como la
referencia final, porque hay cuestiones que sí puede ser que quien hizo el artículo haya tenido algún sesgo, aunque en el caso que para lo que tú lo usaste no era necesario, no habría por qué tener sesgo, pero sí me acuerdo una vez un profesor que me dijo, usa Wikipedia, pero no como tu fuente final, sino como una guía, y después vete a otras fuentes que sí están mejor respaldadas, porque a veces Wikipedia tiene fallas. Pero aparte de eso, excelente presentación, Paul, y aprendí mucho contigo. Gracias. Bueno, Mauricio, muchas gracias por tus palabras y por tus acotaciones y básicamente agradecerte porque fuiste parte memorable del triunfo en Argentina. Contigo estuvimos limpiando las vitrinas, contigo estuvimos hasta altas horas de la noche montando. Me ayudaste muchísimo, nunca voy a olvidar. Muchas gracias. Muy agradecido contigo, Mauricio. En relación al tema de Wikipedia, últimamente, hace 2 semanas tenemos ChatGPT, el famoso chat este que en 5 días tiene más de 1 millón de usuarios, que está sustituyendo a Wikipedia, sustituyendo a Google, y es posible que esta inteligencia artificial nos mejore en lo que es temas de conocimiento futuro, ¿no? Yo estos últimos días he intentado buscar temas filatélicos, está un poquito verde todavía, pero como la tecnología crece, esto de la información nos va a ayudar muchísimo para el futuro y sí, para temas grandes, para temas macros, ayuda Wikipedia todavía. A mí me ha ayudado, a veces pongo los destinatarios de sobres y me ha ayudado a saber a qué se dedicaban en esa época y cuán famosos eran y si eran cónsules o no eran cónsules, porque cartas ecuatorianas hay muy pocas. Justamente una de las cartas de Miguel Azul que va a Smith en Inglaterra, había sido el hermano del cónsul en Guayaquil de Inglaterra, esa época entonces sí, hasta el punto que he llegado me ha ayudado bastante lo que es Wikipedia. Gracias, Mauricio. De nada, gracias a ti. Aldo. Hola, buenas noches. Me toca, ¿no, Henry? Dale, sí. Sí, gracias. No, disculpen, lo que pasa es que estoy manejando. Miren, Paul, te felicito. Yo esta colección la he visto ya en 2 oportunidades en el último año. La vi en Londres, cuando recibí el Oro Grande, y lógicamente la vi allá en Río Grande. Esa colección cambió bastante desde las primeras veces que me acuerdo haberla visto, y el montaje sí lo hiciste muy bien. Lo que yo tengo que notar, y es una observación porque eh, aquí hay una parte que hay que dejar un poco en claro. Una colección como la que tú tienes es una colección de tradicional, en la cual lo que debe primar, y bien lo dices, es la parte del material. Pero si esto lo llevamos a una colección de historia postal, netamente historia postal, a veces la parte histórica sí es necesaria. En tradicional no lo es tanto. Una cosa que hay que tomar en cuenta, acabo de estar en Sudáfrica, en la exposición de Ciudad del Cabo, aunque no estuve juzgando la categoría América, vi una colección de Ecuador y no veo en la tuya, Paul, pero sí vi en la otra, y es un tema, digamos, para comparar, aunque las comparaciones son odiosas, que no se debe de abusar de la parte de marcofilia. Nuestros países, porque el Perú también es uno de ellos, México es otro, también Colombia, caen mucho en el tema de marcofilia, a veces por completar espacios, a veces porque las cancelaciones son importantes o interesantes o raras. Pero hay que dejar un poco eso de lado. En tu colección la última vez, no me acuerdo de haberlo visto tanto, pero sí recuerdo que en Sudáfrica había una colección donde prácticamente todo era marcofilia y una colección en tradicional. Y también mostrar la información de las tarifas correspondencias dirigidas a ultramar, no a Chile, Perú o países limítrofes, porque es muy común o muy simple de entender. Hay que saber desmenuzarla, hay que saber interpretarla. Se cae mucho en errores de ese tipo y lo he visto en muchas colecciones. Okay. Incluso en esta colección de Ecuador que vi en Sudáfrica, también había un error de interpretación de tarifas muy, muy serio. Eso es todo, Poli. Felicitaciones nuevamente. Bueno, Aldo, muchas gracias por tus palabras.
pero sí me gustaría recalcar que ya esta colección no me pertenece, que ya no es mía. Me dices tu colección, ya la disfruté, la llené, la trabajé y ahora ya no me pertenece. En todo caso, todos los feedbacks que me diste, Aldo, en las exposiciones desde el año 90, me parece, hasta acá, me sirvieron muchísimo. Otros jurados también me ayudaron mucho, pero no hay espacio para agradecerles a todos. Y básicamente lo que tú dices es importante. Sí, es importante lo que es Perú, Ecuador. No hay mucho nuevo, no hay mucho nuevo y no hay mucha información sobre los contratos de entrega. Si hubiese información sobre los contratos de entrega, las cantidades de entregadas, sería muy fácil la división cronológica de las entregas a las estafetas postales. Pero como no hay, tenemos que regirnos a los matasellos e investigar los matasellos para organizar cronológicamente la colección o en base a los colores o la nitidez de la impresión. Entonces ahí ya nos vamos sacando el chip, saliendo el chip de la marcofilia, que son los matasellos, y entrando a lo que es ya la filatelia pura en sí, que es la tradicional, ¿no? Que es, a veces es un poco más aburrida, por decirlo así, para algunos, pero sí es importante recalcar que no hay información legal en ese aspecto de entregas. Por otro lado, en el otro punto que tú mencionaste, Aldo, del tema de lo que son las tarifas, sí, las tarifas son muy importantes y como mencioné yo, mi oficina ha sido el mejor sitio para aprender de grandes conocedores de historia postal, como Yamil Curi, por decirlo así, y varios más, que nos han enseñado el porqué de las tarifas. Justamente Diego me comentaba que existen unas tarifas de intercambio en relación a por dónde el puerto que entraba, si entraba por Francia, si entraba por Inglaterra o la Carta de Europa. Y todas esas cosas no las sabíamos antes. Teníamos algo de estudios de literatura de francesa, pero no mucho. Entonces ahora ya está más clarificado y las poquísimas cartas que hay a Europa de Ecuador, que no superan la docena, menos de media docena con sellos ecuatorianos de Europa, ya se puede ir viendo la tarifa y por lo tanto ya se considera que son totalmente auténticas, ¿no? Eso de las tarifas marítimas, mi oficina ha ayudado muchísimo. Eso sería, gracias Aldo por tus palabras. Walter. Sí, Paul, te felicito. Muy linda la charla y muy bueno todo el esfuerzo que mostraste en hacerlo. Te voy a hacer una pequeña corrección. Vos decís que la colección ya no te pertenece. Sí, esa es tu colección. Lo que no te pertenece más es el material, pero la colección es muchísimo más que el material. Ahora las personas o la persona que tenga ese material lo va a encarar parecido, igual, le va a agregar piezas, le va a sacar otras y va a ser su colección también, ¿no? O sea que esto es tu colección para toda la vida. Una pregunta como jurado FIP. ¿Qué opinás con respecto al lenguaje que se usa en la colección? De hacerlo en inglés o de hacerlo en el idioma madre como el español. Te pregunto esto directamente porque he escuchado algunas quejas de coleccionistas que no saben inglés o saben más inglés y la ortografía, no la ortografía, sino la sintaxis o algunas palabras que usan no son las mejores y los jurados a veces como que tienden a bajarle algún punto por eso. Y entonces el coleccionista dice, pero si lo hubiera hecho en español no hubiera tenido ese problema, pero si lo hago en español me van a decir que no entienden el conocimiento. Entonces, he escuchado un montón de temas. Como jurado FIP, ¿qué decís vos? ¿Qué opinás de lo que dicen tus colegas? Y también acá hay otros jurados FIP que de repente pueden opinar. Gracias. Y bueno, Walter, gracias por tu pregunta. Yo tengo muy clara la respuesta, pero es una respuesta muy personal. Yo pienso que es un trabajo que hacemos de años, es un trabajo que hacemos con mucha pasión y es un trabajo que sí es importante tener una medalla, es importante llegarle a un jurado que te califique bien, pero yo pienso que hay que ir más allá, hay que ir a pensar en que tu colección va a ser admirada y la historia de tu país, el pedazo de momento de tu país que tú muestras va a ser admirada por miles de personas en la exposición. O sea, tenemos que concentrarnos en las miles de personas que acuden a una exposición en Europa. Ustedes ven en Europa las exposiciones son colas de colas de colas. Entonces, tenemos que ir allá. O sea, el objetivo final mío, por lo menos, fue
llevar historia de mi país, llevar el conocimiento filatélico mío y compartirlo con los visitantes a la exposición. Por eso que hubieron exposiciones donde no había visitantes por tema ABC y esas exposiciones a mí no me gustaban. Lo importante es llegarle a los visitantes. ¿Cómo les llegas a los visitantes? Definitivamente con el idioma inglés. Definitivamente llegas con el idioma inglés y hay un jurado de por medio que, si bien es cierto, es importante para tu medalla, tienes que trabajarlo y los jurados tienen que saber inglés, o sea, tienen que saber inglés. En cuanto a lo que es montaje, yo pienso que para exposición internacional nivel FIT debe ser simplemente en inglés. Ahora, yendo al otro lado, yendo a la facilidad de comunicación del expositor en ese idioma. La facilidad de poder comunicarnos nosotros, latinoamericanos, en inglés es sumamente difícil. Escuchamos de Yamil Curi que nos dijo, pero por favor, las posiciones de Marta Peredo de Bolivia, que tiene Large Gold, tiene 100 errores en inglés. Las exposiciones de Pablo Novoa deben tener 50 errores en inglés. Pero los jurados norteamericanos entendemos qué quieren decirnos. Y no por un error en inglés de sintaxis o de gramática vamos a reducir algo. O sea, ya eso no tiene nada que ver, ya eso es un orgullo del jurado, diría yo, que no esté perfecto el inglés. Yo pienso que debemos continuar como hemos hecho hasta el día de hoy en inglés y con los errores que tengamos y tratar de corregirlos cada vez más. Y definitivamente esa sería mi respuesta a tu pregunta, Walter, y agradecerte también porque tú me enseñaste a hacer lo de los play floss, muy lindo como tú lo hacías cuando ganaste, me parece que en Río de Janeiro. Y de esa manera yo te copié, por decirlo así, y ahora pudiste ver que yo hago así los play flows, los errores de los clichés. Eso sería, Walter, mi respuesta. Entonces, Paul, para llegarle al público y que el público vaya, en las exposiciones en Sudamérica, tendríamos que llevarlas todas en español. Pues sí, sí. Yo inclusive que les he comentado a mis amigos que a mí me gustaba hacer un símil con el fútbol. En el fútbol, las selecciones de fútbol tienen dos camisetas, la camiseta principal y la camiseta suplente. Entonces usan la amarilla en Ecuador, usan la azul en Ecuador. Veamos qué camisetas usan en la final día domingo, cada uno de los equipos que van a jugar. Es igualito. Yo pensaba tener montada la colección en español y montada la colección en inglés. Y como saben, a mí yo hablo ruso y tengo mucha cultura rusa y he vivido muchos años en Rusia y quería yo llegarla a montar en ruso, lo cual no lo logré. Pero como tengo los escáneres, todavía pienso montarla para tener un PDF en ruso y para llegarle más a la población de filatelistas. El por qué no. Entonces, si tú te vas al continente europeo, puedes sacarle los sellos y ponerle en la camiseta, en los mismos protectores. ¿Qué te vas a gastar? Te vas a gastar protectores y papel, nada más. Y le vas a mandar a Europa en otro idioma. Para Latinoamérica le tienes en otro idioma. Yo no le veo nada de malo. Vas a llegar a más público y vas a hacer algo distinto. Inclusive en el libro que les mencioné de literatura, en la última página, el autor, que es hebreo, él pone que muchos de sus últimas colecciones, los títulos van en bilingüe, van en la parte superior en inglés y en la parte de abajo en hebreo también. Entonces es ya un primer paso, ¿no? Pero yo pienso que esto de los idiomas los podemos ir manejando, no necesariamente la colección tiene que estar siempre en un solo idioma montada. Todo depende de papel y protectores, eso es todo. Estoy completamente de acuerdo contigo en lo que decís. En Europa hay que presentarlas en inglés y en América hay que presentarlas en español para atraer al público. Gracias. Gracias, Walter. Aldo. Buenas. Ok. Disculpen que me entrometa en esta conversación sobre el tema del idioma, pero es una cosa muy importante y no todo lo dicho se ajusta a la verdad. Vamos a ver. Hay 4 idiomas en la FIP, 4 idiomas oficiales. Los 4 idiomas son válidos. Español es uno de ellos, inglés, francés, alemán. No porque esté una colección en español o en alemán va a ser degradada o perder puntos porque no se usa inglés. Lo aconsejable y lo preferible es que la hoja de introducción sí esté en inglés, pero es mejor, y en punto de vista, no por defender el idioma español, sino porque, ahora les voy a explicar el motivo, es mejor que un expositor que no domina el idioma inglés, o no domina el alemán,
es que exponga su colección en español. El motivo, he sido jurado en 5 mundiales este año. Y lo puedo decir en este momento, en Londres he estado con un grupo de jurados en el cual fuimos a ver colecciones de tradicional y de repente los jurados de habla inglesa me decían, ¿qué cosa ha escrito acá en español, en inglés esta persona? Porque no le entendemos. Porque la sintaxis que habían puesto no tenía nada que hacer con el inglés o con, digamos, la jerga que se utiliza en filatelia en inglés para mostrar algo o hacer notar algo. Otro problema, tampoco es correcto o tampoco es bueno que se monte una colección bilingüe en una exposición. Estuvimos en Hungría, tuvimos una colección que no era de América, pero que por no sé motivo cuál terminó en clase América y nos pedían que la juzgáramos como si fuese América, porque eran unas islas del norte de Canadá, unas islas pesqueras. Al final la colección estaba en 2 idiomas. Lo único que hacía era rellenar espacio y quitarle visibilidad a las piezas filatélicas. Digamos, en inglés estaba en un tipo normal y en francés, creo, estaba en cursivas. No tenía sentido. Como no tiene sentido, digamos, cuando hay problemas en el jurado del idioma, es que los jurados se pongan una vez en los ojos y digan, no quiero juzgarla. Eso también me pasó en Hungría y tuvimos que resolverlo. Yo era coordinadora en esa posición y tuvimos un problema con una colección que era un idioma no oficial FIP, pero que era entendible. Era entendible. Y entonces hay que poner la mejor voluntad los jurados cuando hay este tipo de casos. Y no se debe penalizar porque no sea inglés el idioma en el que esté montado toda la colección. Vamos a estar dentro de unos 5 o 6 meses, muchos de nosotros en Alemania. Quiero ver cómo entonces vamos a actuar si es que tenemos colecciones escritas en alemán para colecciones temáticas, para colecciones de historia postal de cualquier área que no sea alemana. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a decir que porque no entendemos el alemán, sencillamente vamos a penalizarlo? No me parece. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mauricio. Con relación a lo que acabamos de hablar de los idiomas, es cierto, o sea, 2 idiomas en una página te pueden rellenar espacio, pero puedes hacer esto. Aquí está mi colección, una página, esta está en inglés. Si lo voy a exponer en América Latina, le doy vuelta, ya tengo todo listo en español del otro lado. O sea, tengo que tener mucho cuidado en cambiarlos. Sé que con algunas piezas de algunas colecciones da miedo hasta tocarlas, pero hazlo en 2 idiomas, o sea, usa el reverso con tu idioma materno y el otro lado, si la vas a exponer, digamos, para FIP, va a ser en inglés, para FIAF, lo voy a hacer en español. Y creo que así queda bien. Y como dijo Aldo ahorita, es cierto, la primera hoja en inglés, eso me lo agradecieron mucho en Londres. En Londres yo les puse mi colección, primera hoja en inglés, lo demás estaba en español. Y me dijeron, gracias por poner tu primera hoja en inglés, eso nos ayudó bastante. Incluso no entendemos español, pero vemos lo que nos estás mostrando aquí en tarifas porque lo pusiste en azul, podemos leer los números y vemos tanto, más tanto, más tanto lo que nos estás explicando. No entiendo español, me dijo uno de los jurados, pero sé que me estás explicando la tarifa de este sobre y está con los numeritos. Pero sí, a mí me agradecieron mucho tu primera hoja en inglés. Muy bien, eso nos ayudó bastante. Ahora, una pregunta, Paul. Con relación a la sinopsis que tú hiciste para tu colección, ¿fue solo texto o le incluiste imágenes? Eso te lo pregunto por una conversación que tuvimos después de la charla de ayer. No, absolutamente solo texto. Ok. Perfecto. ¿Y qué tan larga era la sinopsis? Yo he escuchado que hay sinopsis bueno, yo como No, jurado he la tuya. recibido a veces 2 páginas, 3, pero pienso que una página debes meterle en una sola página todo. La mía es de una página. Ah, ok, perfecto.
Gracias. ¿Otras preguntas o comentarios? Yo solamente tengo un comentario de lo que dijo Paul ahorita. Y si el jurado no solamente va a ver la colección de uno, y uno por lo general va a tratar de extenderse lo más que pueda, ¿no? Entonces uno tiene que ser lo más conciso posible para que realmente gane la atención. Si le manda a uno quizás una sinopsis de 3 páginas, primero no la va a leer exhaustivamente porque tiene que leer de otras y quizás solamente la hojee, como digamos, ¿no? Pero si se le manda una hoja y está todo al punto, quizás tenga mejor cosa. Aquí se dice mucho, menos es más, entonces ir al grano, pues, ¿no? Como decimos en español, quizás sea más conveniente. Ahí está Heinz con la mano en alto. Sí, gracias. A propósito de eso, de cuántas páginas es la sinopsis, yo entiendo, y me parece que está escrito en alguna parte, que lo razonable es que sean 2 páginas, no más de 2 páginas. Si prefieres colocar una, es cosa tuya, pero tienes hasta 2 para escribirlo. Algunos presentan más, pero se hace complicado cuando hay que leer un manual, y no es ese es el sentido. El sentido es una sinopsis, que es un compendio en un espacio reducido, que aquí está habilitado para 2 páginas. Felicitaciones, Paul, muy didáctica tu charla. Gracias. Gracias, Heinz, gracias, muy amable. ¿Alguien más por ahí? No. Miguel. Ya que sacaron el tema de la sinopsis, me parece que sería muy interesante que en mi oficina se hiciera una charla sobre cómo se hace una sinopsis. Porque la verdad que no tengo mucho conocimiento de eso y pienso que es un tema que no se habla demasiado. Cierto. Y darle el enfoque por los 2 lados, ¿no? O tres aristas. Una arista importante también es el jurado, porque el jurado es el que la tiene que leer y entender. Entonces, digamos que el consumidor de la sinopsis y su punto de vista va a ser importante. De alguien que la desarrolla y alguien que sea neutral. Eso sería un buen punto de discusión. Vamos a ver si armamos algo. Porque Bueno. eso es importante, creo yo. Mira, como sinopsis, yo, por ejemplo, te cuento que como expositor dependía mucho la sinopsis de cuáles iban a ser los jurados. Por ejemplo, si me venía una brigada de jurados nuevos, yo le lanzaba una sinopsis desde cero. En cambio, si me venía un equipo parecido al que ya me juzgó, yo la sinopsis la cambiaba y le hacía solo un update, más o menos desde la exposición que ellos juzgaron. O sea, desde tal fecha, ahora ha cambiado esto, porque ya sé que la conocen a la exposición, a la colección. Entonces les decía, de tal fecha se ha agregado esto, se ha quitado esto y etcétera. Pero si era una brigada nueva, ya me venía yo con una sinopsis más antigua prácticamente de cero. O sea, me iba adaptando a la terna arbitral, por decirlo así. Perfecto. Luis Fernando. Gracias, Paul. Para complementar, Henry, lo que decías en relación con los comentarios que puedan hacerse en mi oficina sobre las sinopsis y los distintos enfoques que se hagan sobre ellas. Hay que tener muy claro que los jurados lo que tienen que calificar es la colección. Cualquier cosa que se ponga en la sinopsis no es objeto de calificación, ni tampoco es objeto de calificación las hojas adicionales que se manden, como se dijo ayer, que en alguna exposición las han estado pidiendo. El jurado calificará la colección. Precisamente calificar partes seleccionadas ex profeso, como acaba de decir correctamente Paul. Escribir la sinopsis para el tipo de cliente que le llega, o mandarle las páginas preferidas o con las piezas raras que considera raras el coleccionista, para que lo precalifiquen con base en eso.
no funciona. El jurado califica la colección. Y si yo soy jurado, califico la colección. La sinopsis no me ayuda casi en nada. Y menos me ayuda a que me manden una selección de páginas. Me enreda, me sugiere que alguien quiere que yo vea ciertas cosas. Yo sostengo en el caso de mis colecciones que yo hago colecciones donde me cuesta mucho señalar con distintos trucos, llámense marcos, flechitas o demás, las piezas raras o importantes, porque mi hipótesis es respecto de mis colecciones. Soy respetuoso de lo que quiera hacer cada quien con la suya, pero respecto de las mías, que todas las piezas son importantes. Todas las piezas son importantes. Gracias, Henry. Gracias, Paul. Gracias, Luis Fernando. No veo a nadie más con la mano en alto. Y entonces, con eso, Paul, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y el viaje de Vermeil a Oro Grande. Muchas gracias por haber venido. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Perfecto. Y el día de mañana...